Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a continuar con los timers. Vamos a estar trabajando con los timers. Vamos a hacer otra cantidad de cosas que se pueden hacer con los timers. Vamos a hacer este proyecto que es un cronómetro, ¿verdad? Esto lo van a hacer ustedes también ahí, los que tienen computadora, los que no, pues van a hacer los pasos en su cuaderno de cómo lo tendrían que hacer, ¿verdad? Y de esa manera van a poder explicarme cómo lo hicieron, ¿verdad? Repito, los que tienen computadora, háganlo, esto les va a servir para ir adquiriendo lógica y conocimiento. Y los que no, pues en su cuaderno vayan escribiendo los pasos y las líneas de código que se pueden hacer. No es necesario tener una computadora para crear un código. De hecho, algunos programadores utilizan una pizarra y en la pizarra empiezan a desglosar las variables, a escribir el código, y una vez que ya tienen el código, pues lo programan y verifican a ver si tiene errores. Bien, voy a entrar aquí al cuadro de diseño. Usé label, tengo esta de acá, es la label 1. Vamos a ver si agrandamos esto un poquito más para que puedan ver mejor. Esta que tengo acá es la label 1, ¿verdad? Label 1. Esta es label 2 y esta es label 3. Esta es label 4, label 5, label 6 y por último label 7, que es donde está el cronómetro. Estas, como son etiquetas, no llevan ninguna programación, su función solo es mostrar qué es lo que queremos, el resultado de lo que queremos que haga. En este caso son label también, repito, solo van a mostrar. Estos son botones de comando. Este es el signo de mayor, mayor igual y doble mayor, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer este botón? El primero, iniciar, por eso le puse el signo de mayor que significa play. El otro es pausar, entonces le puse play y igual queda parecido al pausar. Y este de doble mayor es el signo que vamos a utilizar para reiniciar todo el sistema, todo el cronómetro. Entonces, por eso utilicé esos símbolos, ¿verdad? Esta es una imagen que fue insertada con el cuadro de imagen, no el cuadro Picture Box, sino que el de imagen. Les repito, este permite poder acomodar la imagen de acuerdo al gusto de nosotros. En cambio, la otra ya solo lo deja default de acuerdo al tamaño de, de la imagen. En cambio, esta la podemos agrandar, la podemos hacer más pequeña. Por ejemplo, yo puedo agrandarla aquí, ¿verdad? Y la puedo agrandar. En cambio, con el Picture Box no me lo permitiría. Ok, tengo por acá que se me tapa la H. Ok. Bien, para avanzar, ya lo tenía formateado. El formulario es todos los colores, los cambié en el cuadro de propiedades que está aquí a la derecha. Ahí cambié el color, cambié las propiedades de las labels, ¿verdad? Y coloqué la imagen. Entonces, todo esto que tengo hasta ahorita hecho se hace con las herramientas de propiedades que están al lado derecho en la parte de abajo de esta pantalla de Visual Studio. Ahora voy con la programación. Antes de programar, tenemos que pensar en las herramientas que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que queremos que haga? Necesitamos un timer acuérdense que el timer se utiliza en animación, se utiliza para controlar tiempos, por eso se llama timer, es como un controlador de tiempo. Eso es lo primero que vamos a utilizar, es un timer para poder controlar la hora, los minutos y los segundos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, es decir, que las personas al darle play van a empezar a correr los segundos, luego los minutos y luego la hora, dependiendo el tiempo que programen. El siguiente botón de pausar lo que va a hacer es que va a detener el tiempo, ¿verdad? Lo va
en los minutos que se haya quedado. Por ejemplo, si se quedó en 1:30, pues lo va a pausar. Si le volvemos a dar a play, va a volver a reiniciar partiendo de donde se quedó. Y este otro lo que va a hacer es borrar y poner a cero las etiquetas acá. El contador va a quedar a cero. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la primera herramienta que vamos a colocar es el timer. Lo vamos a colocar por acá, ¿verdad? Vamos a pensar lo siguiente. ¿Cómo hacer que los minutos avancen, se detengan? Bueno, primero tenemos que crear unas variables, ¿verdad? ¿Qué son variables? Son como una memoria que se aloja internamente en el código del formulario para poder buscar y saber qué opciones va a hacer, ¿verdad? ¿Qué cosas va a ejecutar, ¿verdad? Una variable es como una memoria con instrucción de lo que se tendría que hacer. Ok, vamos ahora entonces a programar aquí el formulario. Fíjense bien, entré al formulario, ¿ok? Ok. Vamos a ver. Ok. Voy a entrar al formulario, ¿sí? Para entrar al formulario, es decir, necesito que el código quede dentro del formulario, no dentro de un botón. ¿Qué es lo que voy a colocar ahí? Variables. Para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá, voy a fijarme que esta pestaña esté en general, ¿verdad? Y aquí ya tengo unas variables que ya había creado, ¿sí? Eh, DIN es el comando que vamos a utilizar para declarar una variable. Entonces, yo le estoy diciendo aquí, declare variable h como integer, ¿sí? Pongo una coma y luego dice m como integer, que son los minutos, y s, como integer. Estoy hablando de los segundos. Entonces, aquí estoy creando unas variables para hora, minutos y segundos. Si no creamos esas variables dentro del formulario, en la ficha general, el sistema no va a correr porque no va a buscar, no va a encontrar ahí el ciclo que se va a repetir. Entonces, repito, tienen que estar aquí en la pestaña general y haber hecho clic en el formulario, ¿verdad? Entonces, estas son las variables que van a colocar din h as integer, m as integer, s as integer. Bueno, una vez ya teniendo declarado, vamos ahora a programar. ¿Qué es lo que queremos programar en este caso? Vamos a programar el timer, porque el timer es el que necesitamos que controle los minutos, los segundos y las horas. Entonces, para ello, para programar el timer, voy a hacer dos clics en el icono del timer y ya estoy acá en la sección del timer. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ahí en esa función? Porque dice private subtimer 1, ¿verdad? Si estuviera, por ejemplo, en el botón comando, diría private sub command 1, ¿verdad? Entonces, esos tienen ustedes que estar pendientes, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Programar. Entonces, ¿qué es lo que necesito programar primero? Vamos a empezar de derecha a izquierda. Sería en este caso los segundos, luego los minutos y por último las horas. Entonces, como ya tengo una variable que se llama S, que son para los segundos, entonces voy a llamar a S y le voy a decir, S va a ser igual a S más 1. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Llámese a la variable S, que va a ser igual a S más 1. Lo que tenga el tiempo que inicie, si va a empezar de 0, va a ir sumando 1 hasta llegar a 60, ¿verdad? O el tiempo que yo quiera, si le puedo poner 70, 80, pero en este caso le vamos a poner 60. Entonces, repito, ahí le estoy diciendo a la computadora primero S, variable, o sea, llámese a la variable S, que va a ser igual a la variable más 1, variable S más 1.
Es decir, que si empieza en 1, va a ir aumentando 2, 3, 4, 5 hasta llegar al número que yo le ponga después. Ahora, ¿dónde quiero que se me muestre? Hasta ahí solo le he dicho, llámese a la variable y le suma el 1. Ahora necesito decirle dónde quiero que me lo muestre. A ver, ¿dónde quiero que me lo muestre? Pues yo quiero que me lo muestre en la label 3, ¿verdad? Aquí dice label 3. ¿Por qué? Porque tengo asignada la S ahí, ¿verdad? Entonces vuelvo al timer y le voy a decir que eso que acabo de programar, S igual a S más 1, lo muestre en label 3 igual a lo que muestre la variable, que es S, ¿sí? Hasta ahorita le estoy diciendo, llámese a la variable S y esto va a ser igual a la variable más 1 y muéstrela en el label 3. Eso es lo que le estoy diciendo hasta ahorita. Ahora voy a crear una condición, ¿verdad? ¿Para qué una condición? Es para poderle programar los segundos. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. ¿Cuántos minutos tiene la hora? 60. Entonces tengo que jugar con esos datos. Entonces voy a crear una condición si, ¿verdad? Que es if. Entonces voy a decir si la variable s es igual a 60, entonces, ¿verdad? Eso es lo que he escrito ahí. Si la variable s es igual a 60, entonces, ¿qué? La variable m va a ser igual a m más 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Estoy diciendo lo siguiente. Si la variable s es igual a 60, entonces m va a ser igual a la variable m más 1. Va a empezar a sumar. Cuando ya llegue a 60, entonces se van a convertir en minutos y va a ir sumando 1, 1 hasta llegar a 60 nuevamente. Ahora le tengo que decir dónde quiere que me lo muestre, ¿verdad? Esa condición. O sea que hasta ahorita le hemos dicho, si aquí empieza a correr y llega a segundo, entonces debe mostrarse en M, ¿verdad? Sería la label 2. Entonces voy yo de vuelta al cronómetro y le voy a decir label 2, ¿verdad? Igual a M. Fíjense bien, ¿qué es lo que le he dicho ahí al sistema? Partiendo desde arriba. Variable S va a ser igual a la variable S más 1. Label 3 va a ser igual a S, es decir, se va a mostrar en la label 3. Si la variable S es igual a 60, entonces M va a ser igual a M más 1 y lo va a mostrar en la label 2, ¿verdad? Como M, es decir, lo que arroje M. Entonces ahora le voy a decir qué pasa si no, hasta ahí los segundos van a seguir corriendo, ¿verdad? Y va a haber un error ahí, entonces tengo que ordenarle que los segundos se paren. Entonces le digo, variable S va a ser igual a 0. O sea, una vez que ya lleguemos a los 60 segundos, va a cambiar a minutos y los segundos se van a quedar en 0, ¿sí? Ahora voy a cerrar el ciclo de ceasing. Entonces, en if, lo cierro con en if. Hasta ahí ya tengo segundos y minutos. Ahora voy a programar las horas, es decir, cuando se llegue a 60 minutos que cambia ahora. Entonces, vuelvo a usar una condición if si la variable m es igual a 60 minutos, entonces h va a ser igual a h más 1. Fíjense bien, ¿qué es lo que le estoy diciendo ahora con la otra condición? Si la variable m llega a pasar de 60, entonces cambia a h y h va a llamar a h y le va a ir sumando 1. ¿Verdad? Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora le voy a decir que lo muestre ¿dónde? En la label 3, que es esta que está aquí, ¿verdad? Que es esta. Le estoy diciendo ahora que lo muestre en h, que es la label.
Entonces le digo, label 3 va a ser igual a H, ¿sí? Porque está mostrando la hora, ¿sí? Y voy a decirle que detenga los minutos. Entonces, la variable m va a ser igual a 0. Se paralizan los minutos y cerramos el ciclo en if, ¿verdad? Ahí ya tenemos programado, repito, el timer. Hemos programado hasta ahorita el timer. Ahora vamos a programar los botones, el botón de inicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer inicio? Al presionarlo va a empezar a ejecutar el timer, va a empezar a correr el timer. Entonces le doy doble clic en el command 1. Fíjense bien, ¿cómo me doy cuenta que estoy en command 1? Aquí arriba me dice private sud command 1, ¿sí? Entonces ahí ya estoy enterado de que estoy programando en el lugar correcto, porque hay varias partes en el formulario que al hacer doble clic puedo entrar y entonces el comando o el código no me va a funcionar porque va a estar llamando desde otra parte. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a decirle que el timer lo habilite, que la persona que haga clic ahí ponga a trabajar el timer. ¿Y cómo se llama el timer? Solo tenemos uno, ¿verdad? Entonces, como solo tenemos uno, se va a llamar timer 1 y le vamos a decir que enable. Enable significa activar, ¿verdad? En un español. Entonces ahí le estoy diciendo, timer, actívese, pero va a ser igual a que a verdadero, empiece a funcionar, ¿verdad? Entonces hasta ahí le estoy diciendo, al hacer clic en command 1, actívese el timer 1 y muéstrelo. Eso es lo que estoy diciendo con esa línea de comando. Lo que quiero es que vayan entendiendo la lógica de cómo se programa, ¿verdad? Para que ustedes después puedan tener la capacidad de desarrollar el código solo pensando. Vamos ahora al botón pausa, que es este, ¿verdad? Que es el command 2. ¿Cómo me doy cuenta? Repito, aquí arriba dice private sud command 2. Ya estoy ahí. Ahora vamos a programar este botón. Lo que va a hacer es reiniciar el conteo. Entonces le voy a decir, llámese a la variable h y que comience en 0, ¿verdad? Llámese a la variable m y lo pone en 0. Llámese a la variable s y lo pone en 0. Eso es lo que le estoy diciendo ahí, ¿verdad? Y luego le voy a decir que la label 1 me la muestre como 0. Aquí tengo un error, vamos a ver, label 1, correcto. Label 2 le vamos a decir que la muestre en 0 y label 3 que la muestre en 0. Me faltó el 0 ahí. Ok, label 3 la muestre en 0. Ok, entonces ahí ya estaría prácticamente el código concluido. Fíjense bien, vamos ahora a configurar las propiedades del timer, ¿verdad? Me falta este otro botón que es el de bien, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que se llame al timer 1 y le ponga activado, pero que lo apague, ¿verdad? Entonces ahí le estoy diciendo que al presionar ahí van a parar el timer, ¿verdad? Entonces timer 1 activado, luego apagar. Vamos a correr esto, ahí ya tendría que funcionarnos. Repito, esto de programación, es bueno que nos equivoquemos, no. Si a usted le corre el código a la primera, anda mal, tiene que fallar varias veces. Entonces le vamos a dar play, ¿verdad? Ya tenemos un error acá. Ahí logramos reiniciar y aquí ponemos el contador en 0. Vamos a ver qué fue lo que escribimos mal. Vamos a ir en parte, vamos a ir al DIN. Estamos bien con el DIN, DIN H
as integer, M as integer, S as integer. Ok, vamos a revisar el timer. Ok. El timer nos falta esto. Ok, hay un comando aquí que vamos a ver qué pasó con el timer. Tenemos dos timers, entonces vamos a ver qué pasó con el timer. Ok. Voy a tener que cambiar el color del ok. Vamos a decirle que lo muestre. Ok. Bien, el error que yo tengo acá es lo siguiente, ¿verdad? El error que yo tengo acá es el siguiente. Se me olvidó programar el timer, es decir, irme a las propiedades del timer, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo localizo por acá. Vamos a ver dónde está el timer. Ok. No lo veo aquí el timer. Bueno, aquí tengo un problema que es que no miro el timer. Entonces lo que voy a hacer para no complicarme esta cuestión, vamos a copiar esto y vamos a crear un nuevo, vamos a decirle no, aceptar, y lo vamos a pegar todo acá. Ok, ¿qué fue lo que pasó? El error que cometí fue el siguiente. Se me olvidó programar el timer. Eh, no programar en el sentido, sino que lo que me faltó fue agregarle unas propiedades, ¿sí? Entonces vamos a dejar este aquí, esta hora aquí, los minutos acá. Y por alguna razón se me escondió el timer y no lo encuentro. Aquí vamos a copiar otra label. Vamos a decir que es que no. Y le vamos a decir que sea S. Vamos a ver que sea S. Ok. Vamos a ver. Este por acá sí. Y este por acá sí. Ok, lo que me faltó fue lo siguiente. Vamos a colocar el timer acá nuevamente. Se me borró y no lo encontraba. Entonces lo que me faltó acá fue ordenarle que el timer estuviese apagado, ¿verdad? Y que empezara en un intervalo de 100 milisegundos. Ya lo tengo programado. Ahora voy a colocar el código nuevamente, ¿verdad? Estoy en el timer, entonces sería S va a ser igual a S más 1, label 3 va a ser igual a S. Luego le voy a decir si S es igual a 60, entonces tengan cuidado ahí, no vayan a poner O en vez de 0. Entonces M va a ser igual a M más 1. ¿Y dónde lo va a mostrar? En la label 2, ¿verdad? Va a ser igual a M. Y vamos a reiniciar la variable a 0. Cerramos el ciclo en if.
Ok, vamos ahora a crear otra condición. If va a ser igual a la variable m igual a 60. Entonces, h va a ser igual a h más 1. Y eso lo va a mostrar en la label 3, ¿verdad? Que va a ser igual a la variable h. Todo lo que se produzca en h va a ser ahí. Luego le vamos a decir que los minutos, la variable minutos, pasen a 0 y cerramos el ciclo en if. Programado el botón timer, ¿verdad? O el timer. Ahora vamos con el botón de inicio, ¿verdad? Inicio, le vamos a decir que llame al timer. Timer 1. Timer 1. Punto activado y que lo haga visible. Que lo muestre. Eso significa true. Ya estamos con ese botón true. Botón pausa. Vamos a ir al botón pausa y le vamos a ordenar que el timer 1 lo active y lo ponga en falso. Igual a falso. Ok, vamos ahora al botón reiniciar, que es este. Botón reiniciar, entonces le vamos a decir h va a ser igual a 0. Minutos va a ser igual a 0. Segundos van a ser igual a 0 o variable segundo. Y le voy a decir que la label 1 sea igual a 0. Label 2 igual a 0. Label 3 igual a 0. Vamos a ver si tengo todo bien escrito. Timer 1, H0, ese es label 1 igual a 0, label 2, label 3, ok. En el timer estaríamos con S es igual a S más 1, mostrarlo en la label 3 igual a S. Si S es igual a 60, entonces M va a ser igual a M más 1 y mostrarlo en la label 2. Luego reiniciar la variable S a 0. Luego cerramos el ciclo, volvemos al ciclo y M va a ser igual a 60. Entonces, entonces H va a ser igual a H más 1 y lo va a mostrar en la label 3 y M pasará a ser 0 en if. Bueno, perfectamente, ahí ya tendría que corrernos. Vamos a ver qué pasa. Ok. No nos corrió. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok. Vamos a eliminar esta línea por mientras y le damos ahí. Ok. El timer está apagado. El intervalo está en 1000. Muy bien. Esta se llama label 1, label 2 y label 3. Estamos bien ahí. Coman 1, coman 2, coman 3. Ok, revisemos el código aquí nuevamente. S es igual a A. Ok. Tenemos el detalle acá es que no hemos programado las variables como estoy en otro formulario, entonces me voy a ir aquí a general. Entonces voy a crear las variables. Lo que les decía, si no colocan variables, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que din es integer y le vamos a poner una coma. Luego le vamos a decir que me cree otra variable que se llame m y va a ser como integer y le vamos a decir que nos coloque una coma y que nos cree otra variable que se llame s y va a ser integer también y ahí estaríamos.
Ahí ya debería de correr. Ahí está. Vean ustedes, ya está corriendo. Y si le doy pausa, ya pasó al minuto. Si pasamos a 60 minutos, va a pasar ahora. Si le doy pausa, faltó borrar la línea de la pausa, entonces vamos a ir acá. Era timer 1.enable igual a false. Ok. Entonces le damos ahí, empieza a correr. Un minuto, le pongo una pausa y ahí ya se detiene. Si le vuelvo a dar play, sigue trabajando. Pasa a 2 y si lo reinicio, pasa eso. Ok, creo que ya se me fue el tiempo. Vamos a ver. Bueno, ya no tengo tiempo. Esto lo van a hacer en su computadora, me lo mandan al correo, tienen para el lunes enviarlo hasta las 12 de la noche y los que no tienen computadora, pues hagan el código en, escrito ahí y me lo mandan en formato Word o en PDF al correo para revisárselo. Estoy revisando todas las tareas. Por favor, envíen también fotografías a diario de las tareas que van realizando. Repito, esto va para el expediente, ¿verdad? Eso les puede afectar si no hay fotografías, ahí les va a afectar a la hora de querer demostrar que han trabajado. Me despido, nos vemos hoy por la tarde.